Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El fruto prohibido. En la espesura luminosa del hemisferio sur del planeta Zaepir, donde los cristales fotosintéticos crecían como árboles y los helechos pulsaban con luz azulada, un ser alienígenamente familiar caminaba con paso firme. No era un zaepariano. No tenía la piel translúcida ni los ojos negros como pozos estelares. Era un humano. Jared Connor, explorador de campo asignado por la Unión Interplanetaria para tareas de reconocimiento biológico, estaba solo. Su cápsula de descenso había aterrizado 12 horas atrás en un sector no cartografiado del cinturón viridiano, una zona clasificada como biointensa por los científicos del Consejo Planetario de Zaepir. La advertencia era clara: no interactuar con la flora sin aprobación del Comité de Xenobiología. Jared, sin embargo, no era un hombre que obedeciera fácilmente advertencias ambiguas. Mientras ajustaba su brazalete atmosférico y revisaba los datos del aire, altamente oxigenado, húmedo, con trazas de compuestos volátiles naturales, su atención fue capturada por un detalle que no aparecía en los informes: unos arbustos cuyas ramas colgaban hacia abajo como si se rindieran ante su propio peso, cargados de unas bayas de un rojo vivo, casi brillante. Goteaban jugo espeso incluso sin ser tocadas. El escáner biológico integrado en su visor proyectó una lectura intermitente: alta toxicidad detectada. Componentes neurotóxicos desconocidos. Pero Jared no se detuvo. Tomó una de aquellas bayas con 2 dedos. Su textura era rugosa, su piel vibraba con una tensión que no era vegetal. El líquido que escapaba al presionarla parecía sangre espesa. El explorador la sostuvo frente a su rostro por un instante. Entonces, la comió. En el silencio del claro, solo interrumpido por el susurro eléctrico de los cristales creciendo a su alrededor, el acto resonó como una explosión invisible. Oculto entre los helechos, un grupo de zaeparianos observaba con ojos dilatados. Ninguno de ellos respiró. Las glándulas de comunicación química de sus cuellos se activaron de inmediato, emitiendo señales de alerta que se propagaron por el aire en segundos. Jared masticó. Tranquilo. Con una ceja levantada, como quien saborea una fruta exótica en un mercado terrestre. La reacción fue inmediata en la colmena científica del Observatorio Orbital. El núcleo de inteligencia zaepariana, interconectado con sensores atmosféricos y bioescáneres planetarios, detectó el acto en tiempo real y activó el protocolo de contingencia contacto letal no autorizado. Para los zaeparianos, las bayas eran conocidas como Ixartel, o lo que podría traducirse como fruto de extinción. Ningún ser vivo nativo había sobrevivido jamás a su consumo. Eran utilizadas, en la antigüedad, como método ritual de suicidio. El conocimiento sobre su toxicidad estaba tan arraigado en la biocultura local que ni siquiera se les consideraba parte del ecosistema comestible. Pero el humano seguía comiendo. La segunda baya fue aún más jugosa. Un hilo de líquido rojo descendió por la comisura de los labios de Jared. Tenía la frente ligeramente perlada por el calor húmedo, pero no mostraba signos de convulsión, parálisis ni delirio. De hecho, murmuraba algo mientras observaba el cielo fractal entre las hojas, como si estuviera simplemente disfrutando de la experiencia. En el puesto de observación del subnivel 14, el bioanalista YTH Cor perdió la compostura y se desplomó sobre su nido de control. Su mente no podía reconciliar lo que veía con lo que sabía. Era como presenciar a un ser ingerir ácido ardiente como si fuera néctar. La lógica se rompía en pedazos. Los asistentes sintéticos intentaron calmar la actividad de pánico colectivo, pero era inútil. El humano no solo había consumido Ixartel, había tomado una segunda, una tercera, y ahora sostenía una rama entera. Los archivos galácticos más antiguos advertían sobre este tipo de entidades: aquellas que sobrevivían en entornos hostiles, aquellas que consumían veneno como alimento, que respiraban gases que mataban a otros en segundos. Humanos, los llamaban. Se pensaba que la mayoría de los registros eran exageraciones o mitologías infladas por especies más primitivas. Pero aquí estaba uno, de carne y hueso, comiendo muerte. Y no pasaba nada. El protocolo cambió de observación a intervención. Una comitiva fue enviada en cápsulas de gravedad inversa, atravesando la atmósfera hacia el sector viridiano. Jared los escuchó llegar. El aire cambió. Los helechos se inclinaron ante la vibración de las cápsulas,
que flotaban como esferas líquidas descendiendo del cielo. Cuando tocaron el suelo, los zaeparianos emergieron en formación curva, sus grandes ojos negros reflejando cada movimiento del humano. No portaban armas. No sabían si servirían contra algo así. Jared levantó la mirada y se limpió el jugo de la boca. Su voz, calmada y grave, resonó con un acento neutro. Ellos no entendieron las palabras, pero el tono era claro, no había miedo. El líder de la comitiva, Zelkey, transmitió un paquete de datos visuales en un intento de comunicación directa. Jared parpadeó mientras su implante neural procesaba los símbolos. Luego rió. Una risa seca, corta. Con la mano libre, arrancó otra valla y la levantó como brindando. Detrás de los zaeparianos, los sensores ambientales comenzaron a captar un cambio inesperado. Jared estaba experimentando una leve elevación en su ritmo cardíaco, sí, pero también un aumento de actividad sináptica, liberación de dopamina, serotonina, y una concentración inusual de endorfinas. Las vallas estaban, de algún modo, activando su sistema nervioso de forma placentera. Era como si la fruta prohibida fuera una droga suave para los humanos. La noticia se propagó a la velocidad de la luz. En cuestión de horas, la totalidad de la comunidad científica zaepariana estaba al tanto del incidente. Las cadenas neuronales colapsaban por exceso de estímulos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué clase de criatura era aquella que transformaba veneno en dulzura? Mientras tanto, Jared, ajeno al caos que había desatado, se reclinó sobre una raíz cristalina y suspiró. Había algo casi poético en el hecho de que, en un planeta desconocido, la fruta que debía matarlo le recordara a las frambuesas de su infancia. Cerró los ojos un instante. En ese momento, los zaeparianos comprendieron algo aún más perturbador. Aquel no era un guerrero, ni un mutante, ni una élite seleccionada. Solo era un hombre cualquiera. ¿Y si uno solo podía hacer eso? ¿Qué serían capaces de hacer todos? El informe del xenobiólogo. La imagen se repetía una y otra vez en los canales internos del Instituto Central de Xenobiología de Zaepir. El ser terrestre, de pie, masticando sin temor lo que para ellos era muerte segura. La escena había sido registrada desde múltiples ángulos por los drones del perímetro, analizada con filtros espectrales, descompuesta en frecuencias térmicas, y aún así, no entregaba ningún indicio que apaciguara el desconcierto. Era real. El Dr. Kebnaal, considerado el más brillante de su generación en análisis biocelular transespecie, fue asignado de inmediato para redactar el primer informe sobre la biología humana basado en observación directa. En condiciones normales, el análisis de una nueva especie requería años de interacciones y datos supervisados. Pero el suceso obligaba a la ciencia zaepariana a actuar con una velocidad para la que no estaba diseñada. El primer párrafo del informe de Kebnaal no era técnico. Era un registro emocional. Las leyes de la biología no han sido rotas, han sido pisoteadas. Esta criatura, este humano, ha hecho lo impensable y lo ha hecho sin arrogancia, sin aparato, sin temor. Simplemente lo hizo, y todo lo que creemos entender sobre los límites de la vida ahora está bajo amenaza. Los zaeparianos no eran una especie dada al dramatismo. Su evolución, moldeada en ambientes de simetría frágil y equilibrio químico delicado, había llevado a una sociedad de análisis racional, control emocional y precisión lógica. Pero ese día, hasta los más ecuánimes comenzaron a tener pesadillas bioevolutivas. El equipo del Dr. Kebnaal trabajó sin descanso. Accedieron a los registros interplanetarios compartidos por la Confederación Estelar, revisaron miles de entradas sobre la especie humana. Lo que encontraron era contradictorio, incompleto, y lo peor, aterrador. La humanidad había evolucionado en lo que varios informes llamaban un mundo de muerte, un planeta lleno de predadores, condiciones climáticas caóticas, placas tectónicas inestables, enfermedades virulentas, y una atmósfera compuesta por gases que, en proporciones mínimas, eran letales para decenas de especies cósmicas. Y, sin embargo, los humanos no solo habían prosperado, habían salido de su planeta. El equipo de análisis biogenético clasificó más de 800 genes humanos con características adaptativas extremas. El más notable era el que denominaban provisionalmente Gen X42, un segmento que parecía vinculado a la respuesta inmunológica hipereficiente, capaz de neutralizar toxinas exógenas sin secuencias de antígenos compatibles. En términos simples, el cuerpo humano era una máquina de adaptación instantánea, una especie de crisol evolutivo andante. En otra sala,
Los neurocientíficos analizaban los patrones de respuesta emocional del humano. Al revisar sus microexpresiones, movimientos musculares faciales y postura corporal durante la ingesta de las bayas Ixartel, determinaron que Jared no mostraba señales de estrés, confusión o ansiedad. En su lugar, sus niveles hormonales indicaban placer. El compuesto que mataba a cualquier organismo zaepariano en segundos parecía activar centros de recompensa en su cerebro. Los datos eran inapelables. Mientras tanto, en la colmena de sabiduría, una red neuronal viva que almacenaba la historia y conocimientos de Zaepir, los ancianos analizaban registros antiguos. Uno en particular despertó preocupación. Un texto olvidado de hace 9 ciclos estelares, escrito por un explorador que había tenido un contacto breve con una cápsula humana estrellada. En ese informe primitivo, el autor hablaba de criaturas de mirada intensa, capaces de caminar entre fuego sin gritar, y añadía: si esta es su biología, son peligrosos. Si esta es su cultura, son despiadados. Pero si esto es su naturaleza, entonces todos estamos en peligro. Las palabras cobraron nuevo significado. Kebnaal las incluyó, sin editar, en su informe oficial. En paralelo, los sensores planetarios de nivel profundo comenzaron a detectar un comportamiento inusual en la fauna local. Varios depredadores de clase beta habían alterado sus rutas territoriales. Algunos incluso evitaban el perímetro donde se encontraba el humano. Era como si algo en su presencia activara una señal ancestral de peligro. Los patrones eran claros: Jared no solo era inmune al veneno, estaba afectando el comportamiento del ecosistema. El Consejo de Evaluación de Riesgos Emergentes, usualmente una figura burocrática sin peso real, fue convocado de emergencia. La pregunta que flotaba sobre cada mente conectada a la red mental era la misma: ¿es este humano una anomalía, o un representante típico de su especie? Un miembro del consejo, la anciana Laetkul, dijo una frase que quedó grabada en las transmisiones: una anomalía puede ignorarse. Una especie así no. Esa noche, mientras los científicos continuaban sus informes, se compartieron fragmentos del vídeo original entre las redes de pensamiento colectivo. Millones de zaeparianos lo vieron. No con curiosidad científica, sino con una mezcla de asombro y temor. El rostro humano, bañado en luz filtrada por los cristales selváticos, devorando bayas letales con una expresión casi inocente, era más perturbador que cualquier arma jamás registrada. Las conclusiones del informe de Kebnaal fueron transmitidas a toda la Confederación Estelar. Algunos planetas aliados solicitaron replicar los estudios. Otros, más cautos, cerraron sus canales diplomáticos con la Tierra. En el laboratorio central, una pregunta fue grabada al final del expediente, no como parte del informe, sino como una nota personal del doctor. ¿Qué tan desesperado tiene que ser un planeta para moldear criaturas así? El informe fue sellado y clasificado como nivel máximo de riesgo biológico, humanos. En la superficie, Jared dormía. Ni siquiera sabía que, mientras descansaba entre raíces lumínicas y susurros alienígenas, se había convertido en el centro de una crisis interplanetaria. Y menos aún, que ya había especies que discutían medidas preventivas, no contra él, sino contra lo que representaba. El experimento de contacto. El Consejo de Evaluación de Riesgos Emergentes no tardó en ordenar la siguiente fase: interacción controlada. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y todas apuntaban hacia una misma dirección: comprender los límites del humano. Si es que tenía alguno. El experimento fue diseñado con precisión milimétrica. No se trataba de comunicarse con Jared, sino de observarlo con mayor cercanía, exponerlo a condiciones variables, documentar su fisiología, medir su comportamiento frente a elementos potencialmente letales para cualquier forma de vida registrada por la Confederación. Todo con el protocolo que los zaeparianos llamaban enlace no invasivo. Pero había una verdad silenciosa tras ese término técnico: querían probar hasta dónde podía resistir. No por curiosidad científica, sino por miedo. Jared fue guiado, sin saberlo, hacia una zona aislada especialmente adaptada. Una cúpula semitransparente de cristal viviente se alzaba entre las raíces del bosque. Emitía un pulso armónico que armonizaba con las ondas cerebrales zaeparianas, pero en los humanos se percibía como una leve sensación de bienestar. El entorno fue cuidadosamente modelado: suelos suaves, vegetación brillante, fuentes naturales con agua cristalina, y, sutilmente disimulados, mecanismos de análisis molecular y vigilancia multidimensional.
La primera prueba fue atmosférica. Ajustaron la presión y composición gaseosa del aire, introduciendo pequeñas trazas de metano, sulfuro y ozono ionizado. Compuestos que en otras especies provocaban desorientación, náuseas o colapso neural. Jared simplemente bostezó y se estiró, como si el cambio lo hubiera relajado. Su organismo se autorreguló sin dificultad. La segunda prueba involucró sonido. Emitieron frecuencias que, según sus estudios, perturbaban incluso a razas blindadas mentalmente como los Virdán. Jared inclinó la cabeza un momento, como quien escucha un zumbido lejano, y luego siguió caminando. En un momento se detuvo frente a un helecho azul y dijo algo en voz baja, que no fue captado por los micrófonos, pero sus signos vitales se mantuvieron estables. El sonido no lo afectaba. La tercera prueba fue térmica. Manipularon las corrientes subterráneas para aumentar gradualmente la temperatura en el recinto, simulando un día en el desierto abrasador de Bor. Jared se quitó la camisa, la colgó de una rama y se sentó a la sombra. Su ritmo cardíaco se ajustó sin complicaciones. Luego tomó agua de la fuente cercana, una que había sido alterada con un mineral amargo que causaba reacciones químicas negativas en varias especies, bebió y sonrió. En su informe posterior, un científico escribió: no reacciona como un organismo que lucha por sobrevivir. Reacciona como un organismo que ya ha sobrevivido todo. La cuarta prueba fue biológica. Introdujeron, bajo el protocolo de interacción indirecta, una criatura conocida como Trellag, un ente fotosensible que emite feromonas psicoactivas y reacciona violentamente a la cercanía de amenazas. El Trellag se deslizó entre las raíces, invisible a simple vista, pero perfectamente detectable por los sensores. Se acercó al humano, y se detuvo. Sus glándulas de defensa no se activaron. Retrocedió. Por primera vez en los registros, un Trellag evitó una confrontación sin estímulo externo. En el centro de observación, los resultados provocaron desconcierto. Jared parecía emanar un tipo de presencia que anulaba la agresividad instintiva. Como si el mundo reconociera en él una jerarquía no escrita. El miedo no lo rozaba. Y eso lo hacía aún más peligroso. A esas alturas, algunos científicos empezaron a formular hipótesis más radicales. ¿Y si los humanos no eran resistentes por casualidad? ¿Y si habían sido moldeados por un mundo tan cruel, tan impredecible, que su propia biología se convirtió en una respuesta bélica? No para atacar, sino para soportarlo todo. En los registros de los planetas más antiguos, existían referencias a mundos llamados Deathworlds. Thaepir no era uno de ellos. Era un paraíso en comparación. Pero la Tierra, según los análisis preliminares, cumplía con todos los criterios. Tormentas planetarias, placas tectónicas inestables, magnetismo errático, fauna agresiva, enfermedades constantes. Y aún así, habían evolucionado ahí. Y habían prosperado. Jared encontró una pequeña fruta redonda, de piel negra, creciendo entre las raíces. Desconocida incluso para los thaeparianos, su composición estaba registrada como bioelemento sin precedentes. Él la olfateó, la tocó, y la probó. Los sensores explotaron en datos. Los científicos esperaban un colapso, una reacción inmunológica, una náusea. Pero Jared se lamió los labios y buscó más. Fue entonces cuando los protocolos se suspendieron. El consejo ordenó detener el experimento. Jared debía ser retirado del entorno antes de que algo verdaderamente irreparable ocurriera. Pero no fue por su seguridad. Fue por la de ellos. La evidencia era innegable. El humano no estaba solo resistiendo pruebas. Las estaba absorbiendo, adaptando, dominando. Era como si cada estímulo, cada intento de ponerlo al límite, solo alimentara su capacidad de adaptación. Lo que para otros era castigo, para él era nutrición. Esa noche, en la colmena de sabiduría, se registró un nuevo término, especie de simbiosis hostil. Un concepto inédito, creado para describir criaturas que se fortalecen al exponerse a lo que destruye a otros. Jared, mientras tanto, se tumbó bajo un árbol cristalino y miró las estrellas. Desde su perspectiva, no había hecho nada extraordinario. Solo había comido, bebido, y existido como lo haría en cualquier entorno extraño. Pero para los thaeparianos, cada acto suyo era una amenaza a la estructura de la realidad que habían construido. El experimento no había fallado. Había funcionado demasiado bien.
La conspiración del Consejo. Las imágenes del humano resistiendo cada prueba, adaptándose con naturalidad, tragando sin dolor lo que para ellos era letal, habían dejado una cicatriz indeleble en la conciencia colectiva de Zaepir. Lo que comenzó como una curiosidad científica se transformó en inquietud, y de inquietud pasó rápidamente a temor sistémico. El Consejo Superior, compuesto por las mentes más antiguas y conectadas del planeta, convocó una sesión privada. No en la cámara cristalina abierta al público, sino en la cúpula subterránea del Nexo Profundo, un recinto sellado por protocolos que solo se activaban en situaciones de amenaza existencial. Estaban todos los miembros del núcleo dirigente, altos xenobiólogos, estrategas culturales, supervisores de enlace interplanetario y guardianes de la historia viva de la especie. Nadie hablaba por voz. Todo era intercambio mental directo, puro, sin ruido ni ambigüedad. El informe final sobre Jared Connor había sido cargado en la red neural. El documento, de más de 2000 páginas pulsadas en lenguaje biocognitivo, no contenía una sola recomendación clara. Solo hechos. El humano era resistente a todas las toxinas expuestas. No reaccionaba negativamente al estrés atmosférico, ni a la presión sonora, ni al calor extremo. Los compuestos que alteraban el comportamiento de otras especies no surtían efecto. Incluso los animales más peligrosos evitaban su presencia. El Consejo comprendió que Jared no era una anomalía. Era un reflejo funcional de su especie. Si él había sido asignado como explorador diplomático, entonces no era ni siquiera una figura militar o de élite. Era, por definición, un representante común. Y eso era lo que más los aterraba. La idea fue formulada con cautela, primero como hipótesis. ¿Y si la presencia prolongada de un humano entre nosotros está reconfigurando nuestras estructuras cognitivas, culturales y ecosistémicas sin que podamos detenerlo? No era paranoia. Era un cálculo lógico. Los datos ambientales lo respaldaban. Desde su llegada, los niveles de actividad neuroeléctrica entre los nativos se habían elevado, los patrones de sueño alterados se multiplicaban, y la cadena alimenticia mostraba desviaciones inesperadas. El humano no solo era inmune, era un disruptor natural de todo sistema cerrado. Por primera vez, una voz ancestral formuló lo impensable: aislamiento forzado. La propuesta fue codificada como Proyecto Umbra. El plan era preciso: Jared sería retirado discretamente del entorno mediante una simulación de evacuación ambiental. El ecosistema del sector viridiano sería alterado con una frecuencia resonante que lo haría parecer inestable, obligando al humano a abandonar la zona sin necesidad de contacto directo. Una vez fuera, se bloquearían todas las rutas de retorno y se transmitiría a la Tierra una alerta diplomática sobre un supuesto riesgo ambiental imprevisto. Pero hubo objeciones. Algunos miembros del Consejo más joven argumentaron que la acción, aunque indirecta, podía interpretarse como un gesto hostil. Peor aún, si Jared detectaba el engaño, y las probabilidades indicaban que podría hacerlo, podría considerarlo una agresión encubierta. ¿Y si transmitía un informe a su mundo? ¿Y si los humanos decidían enviar más individuos? Hubo silencio. Luego, surgió una segunda voz. Más antigua. Más temida. Propuso algo definitivo. No aislamiento. No expulsión. Neutralización. No por odio, sino por prevención. No por castigo, sino por lógica. Si una sola criatura podía alterar tanto el equilibrio, permitir que regresara a su mundo con información sobre la fragilidad de Zaepir sería un error estratégico irreparable. El plan fue archivado en una subclave restringida, Protocolo Enul. No sería activado de inmediato. Se requerían preparativos, creación de una toxina que pudiera eludir su inmunidad, selección del momento exacto en que sus defensas naturales estuvieran en reposo, y una ejecución que simulara una falla natural. Mientras tanto, Jared no sospechaba. Había empezado a cartografiar mentalmente los patrones del lugar. Detectaba sutiles cambios en la vegetación, alteraciones en la frecuencia lumínica de los cristales, y notaba que algunos pequeños organismos parecían seguirlo a distancia. No como predadores. Más bien como observadores programados. Durante su caminata vespertina, encontró una estructura nueva, una espiral de piedra flotante que no había estado allí el día anterior. Se acercó, la tocó. Emitió un pulso bajo. En su visor apareció una lectura extraña: campo de reflexión cognitiva. Nivel, indefinido.
Jared se quedó mirando por un momento. Había aprendido, durante su formación en mundos exteriores, que los ambientes alienígenas comunicaban más por lo que no decían que por lo que mostraban. El planeta ya no parecía salvaje. Parecía contenido. Como si alguien lo estuviera manipulando. Y eso encendió una alarma interna. Aquella noche no durmió. Registró sus observaciones en su implante y las cifró bajo protocolo de entorno hostil potencial. Su pulso no cambió. Su expresión siguió serena. Pero ahora sabía que algo no estaba bien. Y cuando un humano empieza a sospechar, la historia tiende a cambiar. En el nexo profundo, los preparativos del proyecto Umbra avanzaban. El grupo encargado de sintetizar la toxina trabajaba día y noche. El problema no era encontrar un veneno lo bastante potente. El problema era encontrar uno que Jared no convirtiera en nutrientes. Hasta ahora, todo lo que tocaba lo absorbía, lo adaptaba, lo incorporaba. Y el planeta entero, sin saberlo, ya empezaba a adaptarse a él. Al amanecer, Jared escribió una frase en su bitácora de campo, sin saber que sería archivada más adelante por decenas de especies como una advertencia. Si intentan entenderme, que lo hagan. Pero si intentan detenerme, que recen para que no sea yo quien los estudie a ellos. El instinto del depredador. El amanecer en Zaepir era un espectáculo de precisión bioluminosa. Los cristales de la selva refractaban la luz solar con una sinfonía de tonalidades verdes, púrpuras y plateadas que vibraban en armonía con la atmósfera. Pero esa mañana, Jared Connor no se detuvo a contemplarla. Caminaba en línea recta, con una expresión detenida en algún punto entre la concentración y el presentimiento. La noche anterior había reconfigurado su protocolo de exploración. Ya no estaba recopilando muestras ni estableciendo rutas seguras. Estaba trazando una estrategia. La simetría artificial del entorno, la forma en que ciertas plantas parecían colocadas con intencionalidad, la repetición anómala de ciertas criaturas, todo hablaba de manipulación. Alguien quería que siguiera un camino. Y Jared había aprendido, desde sus primeros días como cadete en los entornos salvajes de Europa post-colapso, que donde hay diseño, hay un propósito. Y donde hay un propósito, hay alguien con miedo. En su núcleo, Jared no era un científico. Era un depredador entrenado. Un explorador con capacidad de acción táctica. Y ahora, había activado su modo de lectura instintiva. En silencio, comenzó a caminar en contra del patrón. En lugar de seguir los senderos sutilmente marcados, se internó en zonas que, hasta entonces, no había explorado. La vegetación allí era más densa. La luz menos uniforme. Y lo más importante, no había drones. O, más precisamente, los drones no lo seguían. A 200 metros bajo su ubicación, en el nexo profundo, el Consejo Superior entró en fase de emergencia cuando los patrones vitales del humano mostraron un cambio inesperado, disminución del ritmo cardíaco, aumento del tono muscular, reducción del consumo de oxígeno. Jared estaba entrando en lo que sus registros militares humanos llamaban estado operativo. El proyecto Umbra fue suspendido de inmediato. Las cápsulas con la toxina experimental no habían sido desplegadas aún. Y el Comité de Ética Exobiológica comenzó a discutir en voz baja lo que ya era evidente. El humano no solo había descubierto que era observado, había comenzado a contraobservar. Los rastros térmicos que dejaba su cuerpo empezaron a desvanecerse. Sus pasos, antes constantes y fáciles de seguir, ahora parecían desordenados, erráticos, imposibles de anticipar. Los sensores de movimiento se nublaron. Las cámaras de frecuencia múltiple captaban solo sombras. Jared estaba desapareciendo a plena vista. Durante 4 horas no hubo contacto visual con él. En el centro de vigilancia, los zaeparianos intentaron recuperar la señal con protocolos de urgencia, pero sus sistemas se vieron sobrecargados por una anomalía sin precedentes. La frecuencia neuronal de Jared, leída a través del campo ambiental, estaba desincronizándose voluntariamente. Se estaba ocultando en un entorno biológico al que no pertenecía. Y lo estaba logrando. Finalmente, cuando los sistemas ópticos de largo alcance lograron captar su silueta, la imagen fue más perturbadora que su desaparición. Jared estaba de pie frente a uno de los sensores disimulados, con la palma abierta, mirando directamente al lente. Había escrito algo en el suelo, con jugo de bayas. La palabra era simple, directa, unívoca, ya. La colmena de sabiduría entró en protocolo de cuarentena.
El mensaje fue interpretado como lo que era, una afirmación. Jared sabía. Había descifrado la red de vigilancia, detectado los intentos de manipulación, identificado las trampas. Y ahora, se había colocado por encima del experimento. El sujeto se había convertido en el observador. Lo que ocurrió después quedó registrado en las memorias de emergencia de la historia zaepariana. Jared regresó al centro de la cúpula experimental, caminando con calma. Se dirigió a la espiral de piedra que antes había pulsado al tocarla. Esta vez no la tocó. Solo se paró frente a ella, abrió su brazalete multiespectral y envió una señal comprimida a su nave orbital en modo de espera. Era una secuencia de evacuación condicional. Si no regreso en las próximas 24 horas, transmite todos los registros al Comando de Defensa de la Tierra. Los zaeparianos interceptaron la señal. No supieron cómo. Jared sabía que la interceptarían. Era el propósito. Entonces habló. No a los zaeparianos. No a una entidad externa. Habló al aire, sabiendo que cada sonido sería captado, amplificado, analizado. He probado su fruta. He probado su aire, su veneno, su miedo. Y sigo aquí. Hizo una pausa. No soy especial. Hay millones como yo. Algunos más fuertes. Otros más rápidos. Pero todos compartimos algo. Cuando algo nos amenaza, no huimos. Cambiamos. Nos adaptamos. Y luego, respondemos. La grabación fue archivada con el nombre clave, instinto primario del humano. Tras ese mensaje, Jared volvió a caminar. No hacia la salida. No hacia la nave. Sino hacia el núcleo del bosque. Allí, donde los zaeparianos jamás se atrevían a ir, porque los sensores se apagaban, las criaturas desaparecían, y la lógica del planeta se volvía borrosa. Jared entró sin vacilar. El Consejo, dividido entre la necesidad de detenerlo y el terror de provocarlo, no actuó. Y eso fue lo más revelador. El humano había invertido la estructura del poder sin disparar un solo proyectil, sin levantar la voz, sin mostrar armas. Solo con su presencia. Con su capacidad de resistir. Desde ese día, en Zaepir se dejó de usar la palabra explorador para describir a Jared. Empezaron a llamarlo. El reflejo de lo que podríamos ser, si hubiéramos nacido en un mundo que quiere matarte desde que respiras. El mito del humano inquebrantable. El núcleo selvático de Zaepir era más antiguo que cualquier estructura construida por la civilización local. Allí, donde la luz apenas se filtraba entre cristales negros suspendidos en lianas gravitatorias, no existía vigilancia. No por limitación tecnológica, sino por decisión ancestral. Incluso los zaeparianos más avanzados consideraban ese lugar sagrado, o maldito. Ninguna criatura nativa lo habitaba. Ningún dron mantenía presencia activa allí. Ninguna señal artificial persistía por más de unos segundos. Era, en términos científicos, una anomalía ambiental absoluta. En términos culturales, era el corazón prohibido. Jared Connor lo atravesó como si caminara por el pasillo de su hogar. Los sensores exteriores intentaron seguir su rastro, pero desapareció de la red. El campo magnético del núcleo distorsionaba toda lectura, incluso las emisiones vitales. Lo único que sabían era que había entrado. Y no había salido. Las horas pasaron. Luego un día. Luego 2. En la órbita baja, su nave personal, la Tríade 7, permanecía en espera, repitiendo cada 8 horas el mismo ciclo de señal codificada, condición estable. Sin señal de extracción. Continuar espera. Nadie sabía si era un error o una decisión preprogramada. El planeta entero contenía la respiración. Y entonces ocurrió. Una vibración. Una onda expansiva sin calor ni sonido, registrada solo por los cristales del subsuelo. Fue como si el planeta respirara profundo. Por primera vez en milenios. Las raíces se replegaron. Las criaturas emergieron. El equilibrio se alteró, pero no colapsó. Se reconfiguró. Del corazón prohibido emergió Jared. Iba cubierto por una capa orgánica tejida con fibras nunca vistas, sus botas recubiertas de una sustancia mineral traslúcida que repelía la humedad. Llevaba el rostro manchado con trazas de polen iridiscente y en una de sus manos, sostenía una rama. Una rama con una sola valla. No era roja. No era negra. Era blanca.
Pura. Los sensores, activados en cuanto cruzó el umbral de energía del perímetro selvático, registraron niveles de composición no reconocidos por la tabla biológica universal. Las esporas en su piel emitían una señal que anulaba el sistema de defensa de los drones. La tierra bajo sus pies parecía absorber sus pasos. Y sin embargo, él avanzaba con la misma calma que el primer día. Llegó al centro de observación, se detuvo frente a la espiral de piedra, colocó la valla sobre una roca plana y se sentó. No dijo nada. No envió señal. Solo esperó. El Consejo Superior se reunió de inmediato. Pero esta vez, sin palabras. Sin protocolos. Nadie sabía cómo abordar la nueva realidad. Jared había penetrado lo que consideraban el límite del mundo. Había vuelto con algo que no podían clasificar. Y lo más perturbador, no lo compartía. No preguntaba. Solo existía. Fue entonces cuando la colmena de sabiduría emitió su juicio. No un juicio político. No una decisión estratégica. Un juicio cultural. Este ser no puede ser contenido. No puede ser traducido. No puede ser temido, porque el miedo es insuficiente. Solo puede ser narrado. Así comenzó el proceso. La historia de Jared Connor, el humano que comió la muerte, que se enfrentó al planeta más delicado sin armadura ni escudo, que se internó en lo prohibido y regresó con vida, fue transmitida a través de las ondas mentales colectivas. Pero no como un reporte. Como leyenda. Los más jóvenes comenzaron a imitar su imagen en simulaciones de entrenamiento. Los más ancianos debatían si habían presenciado el primer contacto con una especie superior en términos de resiliencia pura. Las academias de defensa introdujeron en sus temarios el modelo humano de adaptación. Las generaciones futuras lo estudiarían no como una anomalía, sino como arquetipo. 3 días después, Jared activó su brazalete. Envió una señal directa a su nave. Extracción autorizada. Nadie intentó detenerlo. Nadie se interpuso. La tríade 7 descendió con precisión, abrió su compuerta trasera y recibió a su piloto. Jared subió sin mirar atrás. En su mano aún llevaba la valla blanca. Cuando la compuerta se cerró, el planeta entero pareció exhalar. La nave ascendió en silencio. Cruzó la atmósfera, ingresó a la capa orbital y desapareció en un salto subespacial. Sin palabras. Sin amenazas. Sin disparos. Solo un mensaje quedó atrás. Un fragmento de audio registrado por los sensores locales, aparentemente accidental, mientras Jared abandonaba la superficie. No hay monstruos en mi especie. Solo recuerdos de haber sido presa demasiado tiempo. Ese archivo se reprodujo por siglos en las redes culturales de Zaepir. Su impacto fue tan grande que, en ciclos posteriores, cuando otras especies intentaron colonizar territorios zaeparianos por la fuerza, los líderes diplomáticos zaeparianos enviaron un único mensaje de advertencia. Nosotros recibimos a un humano. No lo olvidamos. ¿Están ustedes listos para recibir a más? La amenaza no estaba en el mensaje. Estaba en la memoria. Y así, Jared Connor dejó de ser un individuo. Se convirtió en símbolo. En mito. El humano que devoró la muerte. Y les hizo preguntarse si todos éramos así.